Genial, ahí ya tenemos ya algo, ¿no? Bien, entonces, la primera unidad, y muy importante para entender lo que es genética mendeliana y también biología molecular, es entender el ciclo celular y la división celular. Eh, entonces, nos planteamos como objetivo conocer el concepto y la importancia de la meiosis en la reproducción sexual en el ciclo de vida de los organismos. Conocer las etapas y las características principales de cada una de esas etapas en la meiosis. Los eventos claves que diferencian tanto la meiosis como la mitosis. El mecanismo y los eventos más importantes en la meiosis y la importancia de que la meiosis sea fiel, ¿ah? Sobre todo en la generación de gametos. Entonces, por ahora, es importante que consideremos que la meiosis sirve ¿para qué? Para generar gametos, espermatozoides y óvulos. ¿Dónde se produce? Se produce en las gónadas, en los testículos o en los ovarios. En cambio, la mitosis sirve para duplicar el número de células. Todas las células son idénticas. Bien, con eso en mente, vamos a iniciar. Entonces, los organismos pueden reproducirse a través de dos tipos de reproducción. La reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual se requiere un solo organismo progenitor, el cual duplica su material genético y se divide en dos organismos genéticamente idénticos. Su material genético se duplica de una manera fiel, se replica, luego se divide en dos células que tienen la misma cantidad de genoma, el mismo genoma, en realidad. Entonces, estos organismos que se reproducen por reproducción asexual utilizan como mecanismo de duplicación celular la mitosis, mecanismo de reproducción, la mitosis. En cambio, en los organismos que se reproducen por reproducción sexual, requieren dos progenitores, uno macho y uno hembra. Uno que produce espermatozoides y otro que produce óvulos. Al fecundarse, dan otro organismo que es una mezcla de ambos genomas, ¿no? Una mezcla de ambos genomas, y ese organismo que se produce es diferente a los progenitores. Entonces, hay algo muy importante aquí, que en la reproducción asexual, un pequeño cambio en el medio ambiente, puede producir una catástrofe en toda la especie completa. ¿Por qué? Porque esos organismos son genéticamente idénticos, por lo tanto, si ese cambio en el medio produce la muerte de uno de esos organismos, todos van a morir porque todos son genéticamente idénticos. ¿Se entiende el concepto? Todos son genéticamente idénticos, van a morir toda la población. En cambio, la reproducción sexual, como los organismos descendientes son diferentes a los parentales, a los padres, esos organismos pueden adaptarse, es decir, van a morir, obviamente, van a morir algunos por un cambio en el medio, pero no todos. Entonces, aquellos organismos mejor adaptados van a seguir reproduciéndose. Esa es la gran importancia de la reproducción sexual. Y es por eso que en el caso de los microorganismos, un antibiótico puede matar gérmenes, bacterias, y eliminar toda la población de bacterias que sean susceptibles. Bien. En el caso, un concepto muy importante que yo siempre les aclaro en la primera clase a todos los chicos que estudian biología molecular, genética, ingeniería genética, que todos los tejidos que conforman un organismo provienen de una única célula. Esa célula se llama cigoto. Ese cigoto es el resultado de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide o a la inversa. Cuando ambos gametos, espermatozoide y óvulos, se fecundan para dar un cigoto. Ese cigoto, recuerden que tanto el espermatozoide como el óvulo fueron producidos en los testículos o en los ovarios por el proceso de meiosis. Entonces, la meiosis, ¿para qué sirve? Para producir gametos. ¿Bien? Entonces, cuando hay fecundación, se forma el cigoto.
es una célula totipotente que a través de varias divisiones mitóticas da lugar a diferentes etapas en el desarrollo embrionario, ¿ah? Para producir mórula, blástula, blastocito, etc. ¿Ah? No vamos a entrar en detalles de embriología, para dar diferentes etapas y finalmente un organismo que va a tener diferentes tipos de células, pero todas esas células vienen de una única célula llamada cigoto. Ese cigoto tiene toda la información necesaria para producir los diferentes tipos de tejidos. A través de este curso vamos a ver, primero, cómo se replica el DNA para producir células idénticas, cómo se diferencian esas células para producir células fenotípicamente diferentes, es decir, que las observamos como diferentes, ¿ah? Pero que tienen el mismo genoma, son genotípicamente idénticas, tienen el mismo genoma. ¿Por qué? Porque vienen del cigoto. Entonces, ¿cómo estas células adquieren esa diferenciación? Es parte de lo que hace a diferenciación celular, regulación de la expresión génica. A pesar de que en estas células de la piel hay genes que codifican para insulina, una hormona que se produce en las células beta pancreáticas, en el páncreas, no se expresa en las células de la piel, pero sí se expresa en las células pancreáticas. Y eso va a ser uno de los motivos de la clase de regulación de la expresión génica, ¿no? Todas las células de este individuo son idénticas, excepto algunas células del sistema inmunitario, que no sé si habrán tenido inmunología ya ustedes, pero son células que sufren rearreglos en su genoma, por lo tanto, serían las únicas excepciones. No hay reglas sin excepción. Bien, entonces eso debe quedar en claro. Otra cosita que debe quedar en claro es esto. El dogma central de la biología molecular. Está actualizado, como les había dicho, y es importante que consideremos que el ADN contiene toda la información genética para un organismo. Ese ADN debe replicarse para producir células hijas, y de esa replicación debe ser exacta, lo más exactamente posible, no hay proceso que sea. En todo este caso, en todas estas etapas que están en rojo arriba, son procesos. ¿Qué es un proceso? Algo que inicia, se propaga y termina. Un proceso. Inicio, propagación, terminación. Bien, entonces, todos estos procesos, la replicación tiene un inicio, propagación y terminación. Transcripción, el copiado de una molécula de una parte del genoma, o ADN, el conjunto de todos los genes. Parte de esos genes se van a transcribir para dar ARN. ARN de diferentes tipos, como vamos a ver. Este ARN puede replicarse también. Algunos organismos tienen como genoma su ARN, por ejemplo, el coronavirus, que tiene un ARN positivo, que actuaría como un ARN mensajero. Bien. Luego, este ARN, si es ARN mensajero, se traduce dando una proteína. Fíjense, acá tenemos un ADN, un ácido nucleico que se copió en otro ácido nucleico. Acá un ácido nucleico que se tradujo en una proteína, en una secuencia de aminoácidos, una secuencia de nucleótidos en una secuencia de aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos da lugar a una proteína, la cual puede tener diferentes tipos de actividades, ¿no? Por ejemplo, si es una enzima, va a dar un metabolito, y este metabolito va a dar un fenotipo. Entonces, pongámosle, una planta que da flores rojas en su ADN codifica para un ARN, cuyo ARN codifica para una proteína que es una enzima que produce un metabolito de color rojo que le dan la característica a la flor de color rojo. ¿Estamos? Entonces, toda la información que nosotros vemos en el fenotipo está contenido en el genoma. También el ambiente puede modificar esa información, cómo se traduce. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso. Entonces, este slide es central y lo vamos a ir viendo en cada una de las clases y profundizando. Bien. El ADN, tanto en bacterias
como en células eucariotas, no está desnudo, sino que está asociado a proteínas, ¿no? En el caso de bacterias, es sobre todo a proteínas básicas. En cambio, en el caso de células eucariotas, estas proteínas básicas se llaman histonas. Son proteínas básicas que a pH fisiológico se cargan de forma positiva. En cambio, el ADN tiene carga. ¿Qué carga tiene el ADN? ¿Algún voluntario? ¿Qué carga tiene el ADN? ¿Positivo o negativo? Chicos, ¿alguien por ahí? Negativo, dice Enzo en el chat. Perfecto, Enzo. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Sí, no puedo ver el chat yo de acá. Sí, sí, por Así eso leí. que ya lo vamos muy perfecto. Perfecto. Entonces es negativo, pero ¿por qué? Porque los grupos fosfatos, ¿cierto? Ya vamos a ver bien la estructura del ADN y todo eso para que entiendan, ¿no? Las hitonas son muy ricas en lo que en lisinas, ¿no? Y argininas que son aminoácidos básicos, ¿no? Por eso se carga de forma positiva, pH fisiológico. Entonces, en el caso de células eucariotas, estos forman los nucleosomas, luego a diferentes niveles de empaquetamiento se va empaquetando cada vez más hasta formar un cromosoma. Estos cromosomas, esto es cuando la célula se va a dividir, ¿no? Normalmente vemos las células que contienen cromatina. Esta cromatina digamos, los cromosomas serían la cromatina altamente empaquetada. Entonces, en cada cromosoma podemos tener miles de genes. Acá tenemos una hebra de DNA y pongámosle en esta partecita de la secuencia nucleotídica del ADN, codifica es un gen. Ya vamos a ver qué es lo que es un gen y todo lo demás, ¿eh? Entonces, este pedacito de ADN es un gen y así podemos tener miles de genes en esta hebra que va a formar un cromosoma. Un cromosoma. Entonces los cromosomas los vamos a ver cuando la célula se va a dividir. A ver si lo podemos poner así. Bien. El ciclo celular. El ciclo celular tiene dos partes fundamentales. Tiene una interfase y una fase M. La fase M puede ser mitosis o meiosis. Puede ser por mitosis o por meiosis. El ciclo celular, entonces, tiene dos fases fundamentales, la interfase y la fase M. Durante la interfase no vamos a ver cromosomas, sino vemos la cromatina. Esta es la cromatina. Cuando la célula se va a dividir, llegando cerca a la fase M, está condensado ya formando cromosomas. El ciclo celular en una célula de mamífero típicamente dura 24 horas. Fíjense qué interesante, ¿no? El día dura 24 horas y el ciclo celular de un mamífero dura 24 horas. Qué interesante, ¿no? Entonces, el ciclo celular, entonces, tenemos la interfase y la fase M. La interfase podemos distinguir tres subfases, la fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G significa gap, porque antes se pensaba que no sucedía nada, que es un descanso del ciclo celular. Pero están sucediendo un montón de cosas, porque aquí en la fase S ocurre la duplicación del ADN. Entonces, en algún momento, la célula el ADN debe disociarse de las histonas, en el caso de células eucariotas, y duplicarse. Entonces, para que esa duplicación exista en la fase S, durante la fase G1 debe haber una duplicación de organelas, de enzimas necesarias para la síntesis de DNA, para que se duplique el DNA o se replique. Replicación del ADN, entonces la fase S del ciclo celular. Entonces ya al haberse duplicado la cantidad de DNA de forma idéntica en el caso de la mitosis, luego debe asociarse a histonas nuevamente para formar los cromosomas y poderse dividir durante la fase M, mitosis o meiosis. Ese es el tamaño que va adquiriendo. Entonces, este tamaño, que es aproximadamente 1.4 micrómetros, que mide
este cromosoma, digamos, en ese sentido, tangencial, 1.4 micrómetros, podemos verlo al microscopio, incluso esto, que sería más o menos como 5 micrómetros o 6. Entre 5 o 6 micrómetros podemos verlo al microscopio, pero no podemos ver el ADN en realidad, al microscopio óptico me refiero. Bien, entonces en el núcleo de una célula, en el núcleo interfásico, es decir, una célula que no se está dividiendo, una célula que no se está dividiendo es cualquier célula somática totalmente diferenciada, es decir, una célula, por ejemplo, células de la piel, células de la mucosa gingival, son células que no se están dividiendo porque están totalmente diferenciadas, células que no se pueden dividir ya. Entonces, cuando más inmadura una célula, más se divide. Por eso las células que producen espermatozoides y óvulos en los testículos u ovarios respectivamente, están en continua división. Hay otras células obviamente que también, como por ejemplo las células de los intestinos, pero las neuronas no están dividiéndose normalmente, porque están totalmente diferenciadas, o un leucocito en sangre periférica. Entonces, en una célula que está en interfase, podemos observar dos tipos de cromatina cuando hacemos tinción. Esta es una célula que está teñida con algún colorante para célula. Y podemos distinguir dos tipos de cromatina, la heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina es cromatina que está condensada, no formando cromosomas todavía, sino que está condensada. Es como si miráramos la luna, vemos zonas que están más oscuras, más claras, obviamente por los valles y por los altos, ¿no? Pero en este caso es porque está más condensada la cromatina en ciertas partes, y esa cromatina que está más condensada se llama heterocromatina. La que está menos condensada se llama eucromatina. Más condensada quiere decir más empaquetada. Podemos ver la envoltura nuclear, los poros nucleares. Podemos ver el nucleolo, dentro del núcleo, donde se producen los RNA ribosomales. Entonces, una célula que se está dividiendo, podemos hacer lo que se llama un cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Es la representación gráfica de todos los cromosomas de una célula que está en mitosis, que se está dividiendo. Perdón. En un cariotipo, entonces, uno puede distinguir los diferentes tipos de cromosomas. Estamos hablando de una célula humana, porque tiene 23 pares de cromosomas, par 1, 2, 3, 4, par 22 y el par 23. 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual XX o XY. XX, estamos hablando de una mujer, XY de un hombre. XY en este caso sería un hombre. Este cariotipo está hecho por una técnica llamada FISH, que es hibridación in situ, fluorescente, en el cual uno puede usar diferentes colorantes para diferenciar cada par de cromosomas. Entonces, en una célula que se está dividiendo, vamos a tener cromosomas homólogos, el par homólogo 1, el par homólogo 2, 3, 4 y así hasta el 22, que son los 22 cromosomas autosómicos y el par sexual XX o XY. Ya vamos a profundizar un poquito más sobre el cariotipo. En todas las presentaciones ustedes van a ver videos como este. Acá es un video complementario en el cual ustedes van a poder ver cómo es que se va empaquetando la cromatina a medida que va avanzando el ciclo celular para una célula que se está dividiendo. Bien. Entonces, dijimos, el ciclo celular en una célula de mamífero tiene 24 horas. En cambio, en una bacteria, el ciclo celular dura aproximadamente, en Escherichia coli, por ejemplo, el ciclo celular dura 20 minutos. Recordemos que las bacterias son haploides, bueno, no les vamos a incluir todavía el concepto de haploide y diploide. Bien. En una bacteria el ciclo celular dura 20 minutos, mientras que en una célula de mamífero dura 24 horas. Entonces, la fase M del ciclo celular solamente dura 30 minutos, mientras que la interfase dura 23.5 horas, es decir, 23 horas y media. En cambio, la fase M dura 30 minutos aproximadamente.
¿ya? Entonces, total, el ciclo celular de una célula de mamífero dura 24 horas. Bien, todas estas etapas, las etapas GAP, G2, GAP1, GAP2 y la fase S, son etapas que suceden muy lentamente porque requieren alta precisión. En cambio, en la fase M ya los cromosomas están empaquetados. Es más fácil para ustedes moverse de un departamento a otro, obviamente colocando sus libritos y apuntes en cajas que llevando individualmente, ¿ah? En este caso, para evitar errores, el ADN debe empaquetarse en forma de cromosomas. Son unidades discretas de transmisión de la información génica, ¿ah? Un cromosoma. Entonces, en un cromosoma metafásico, es decir, durante la división celular, podemos distinguir dos cromátidas hermanas que son idénticas, ¿sí? Cromátidas hermanas. Podemos observar una constricción primaria o centrómero, una constricción secundaria, que da lugar a este DNA satélite. También en los extremos, en cada uno de los extremos, podemos encontrar ADN monocatenario, que es lo que se llama los telómeros. ¿Ah? Cuando una célula es joven, estos telómeros son largos. Y entonces, ¿para qué le sirve en realidad ese telómero a los cromosomas? Es una forma de indicar que la célula está joven. Cuando más largo es el genoma, más joven es la célula, más indiferenciada es. ¿Ah? Y puede duplicarse muchas veces. A medida que una célula va envejeciendo, esos telómeros se van acortando. Típicamente en una célula tumoral, son células que proliferan rápidamente, esos telómeros son largos. ¿Ah? Esos telómeros son mantenidos por una enzima que se llama telomerasa. Ya lo vamos a ver un poquito más allá. Pero para que vean la importancia de conocer la estructura de un cromosoma, este es un cromosoma que está teñido, probablemente GIMSA, y donde se puede distinguir bandas, ¿no? Y vamos a ver a qué indican esas bandas. Entonces, un cromosoma metafásico, podemos distinguir dos cromátidas hermanas, constricción primaria, constricción secundaria, el ADN satélite. ¿Ah? Y podemos ver la forma, de acuerdo a dónde está ubicado el centrómero, si es en el medio, ¿ah? es un cromosoma metacéntrico, y vamos a ver cómo se clasifica, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, profe, todo bien. Ajá. No se me pierden, ¿no? No, no. No, no. Bueno. Ahí hay chicos que contestan en el chat también, que van bien. Ay, por favor, me van avisando, porque yo no puedo ver el chat acá, ¿sabes? Porque tengo pantalla completa. Bueno, profe, le avisamos. Sí, cualquier cosa me avisan. Si tienen alguna duda, ustedes me van avisando, me detienen, me dicen, profe, no entiendo, o repita, por favor, ¿ah? No tengo ningún Bueno. problema. Bien, entonces fíjense ustedes. Tenemos organismos, el nombre científico, los pares de cromosomas, acá hay un error, ya no sé por qué, el tamaño del genoma, el número de kilopar de bases, ¿no? Kilopar de bases. Entonces, cuando nosotros hablamos de pares de bases, estamos hablando de ADN, ¿cierto? Entonces, ahí, cuando hablamos de kilopar de bases, estamos hablando de miles de pares de bases. Es decir, 580 serían 580.000 pares de bases. El número de genes contenidos en ese genoma, es decir, el conjunto de todos los genes en esa bacteria, son 438, y la porción que codifica para proteínas, un 88%. Bien, entonces fíjense, en bacterias, levaduras, gusanos, las moscas, algunas plantitas, como en este caso Arabidopsis thaliana, ratón y humano. Entonces vemos que las bacterias son haploides, es decir, tienen un solo cromosoma. En cambio, en los organismos eucariotas, ya estamos hablando de levaduras, todos son eucariotas, ¿ya? ¿Ah? Estamos hablando de pares de cromosomas, es decir, son organismos que tienen pares de cromosomas, un materno, un paterno por cada par. Entonces aquí tenemos número de pares de cromosomas, fíjense, 6 pares de cromosomas, 4. El ratón, fíjense, tienen 20 pares de cromosomas y acá tienen los 24
los 23 pares de cromosomas, en el caso del ser humano. Profe, disculpe, ¿puedo Sí, preguntarle algo? Abajo ahí en la pantalla, ¿a usted le sale un cartel con un cuadradito celeste que dice dejar de compartir y al lado ocultar? sí, ¿lo puedo Si ocultar puede, ese? sí, si puede poner A ver, ocultar para que se vean los números. ahí está, Ah, genial. ahí está. Gracias, Gracias, gracias. gracias. Muy bien, vio cómo vamos aprendiendo. Bien. Normalmente yo lo que hago las grabo a las clases, pero ahora quería que nos pusiéramos de acuerdo en muchas cositas. Esta clase, ustedes van a ir teniendo un sabor de qué va a ser de todo el curso. ¿Eh? Entonces, fíjense el tamaño del genoma que tiene. Entonces, diferentes organismos tienen diferentes números de cromosomas. Eso es lo que quiero que quede claro. La bacteria tiene un solo cromosoma, ya vamos a ver genoma bacteriano, levadura, eh, que tiene los 16 pares de cromosomas, 23 pares de cromosomas en el caso de una célula animal. Fíjense el número de genes que tiene en total, el tamaño del genoma, perdón, el número de genes. Fíjense el número de genes en un ratón y en el humano es muy similar en una célula de ratón y en una célula de humano. No en el ser humano, porque el ser humano tiene millones de células, ¿cierto? Lo mismo que el ratón. Pero de esa porción de todo el genoma que codifica, solamente menos del 3% codifica para proteínas. El resto codifica para otras cosas que son muy importantes, como vamos a ver en este curso. Entonces aquí tenemos el ciclo celular nuevamente, en la fase G1, la fase S, duplicación de material genético, la fase G2, y ya tenemos los cromosomas en la fase M para dividirse. ¿Eh? Como para que le den una miradita. Bien, eucariotipo. Eucariotipo entonces dijimos que es una representación gráfica de todos los cromosomas presentes en una célula que se está dividiendo. Tenemos el cariotipo de una mujer y de un hombre, ¿ah? Del Homo sapiens, de una especie, de una especie que es la de Homo sapiens, el hombre. Entonces ahí tenemos el sexo, la mujer y el hombre. Tenemos en una mujer, el cariotipo serían 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual XX. En el hombre, 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual XX. Fíjense, todos estos están acomodados como pares homólogos. ¿Ah? El par 1, el par 2, 3, así hasta el par 22 y el par sexual. Cada uno de estos cromosomas homólogos, cada uno de estos cromosomas homólogos provienen uno de la mamá y otro de papá. Uno de la mamá, de papá, de la mamá, de papá, de la mamá, de papá, para cada uno de los pares homólogos. ¿Ah? Estos cromosomas homólogos son idénticos en cuanto al contenido de genes que contienen. Permítame un minutito, por favor. Chicos, ¿estamos por ahí? Sí, profe, acá estamos. Bien, perdón, Sí, pero profe. tengo el ruido del background de la casa, típicamente. Como todos, profe, como Bien, todos. sí, así. Bien, entonces, tenemos los pares homólogos, el par 1, así hasta el par 22 y el par sexual. Entonces, recuerden, cada uno de esos cromosomas homólogos proviene uno del papá y uno de la mamá. Entonces, si aquí en el cromosoma homólogo del papá, cromosoma 1, ¿ah? Tenemos en esta región que codifica para una enzima X, en el mismo lugar del cromosoma materno, tenemos un gen que codifica para la misma proteína X, ¿eh? Tanto del papá como de la mamá. Entonces, cuando este en el caso de una célula que se está dividiendo, de una mujer y de un hombre, para hacer un cariotipo, ya vamos a ir profundizando más sobre cada una de estas cosas que vamos a hablar, ¿no? Entonces tenemos, para hacer un cariotipo es algo muy simple, consiste en tomar una gota de sangre, inducir la división usando algún mitógeno, porque normalmente las células están en estado de diferenciación completa, los leucocitos, porque los glóbulos rojos humanos
y de mamíferos no tienen núcleo, en cambio las aves sí tienen núcleo, los glóbulos rojos, que es algo evolutivo. Los reptiles, las aves tienen, mientras que los mamíferos no. Entonces, en este caso los leucocitos son los que tienen, los leucocitos serían los glóbulos blancos, contienen núcleo. Entonces se induce la división mitótica usando mitógenos. No puede ser meiótica, pues solamente la meiosis ocurre en células germinales, ya vamos a ir viendo bien. Se induce la mitosis y luego se frisa todo el aparato del uso cromático con un veneno que inhibe la polimerización y despolimerización del citoesqueleto. Entonces, de esa forma, de la tubulina, obviamente, recuerden, los microtúbulos están formados por tubulina, mientras que los microfilamentos fundamentalmente por actina. En este caso son los microfilamentos. Los microtúbulos, perdón, de tubulina. Entonces la colchicina lo que hace es inhibir que el uso cromático se desarme o se arme más, por lo tanto frisa todo, y luego al estar frisado, eso permite que los cromosomas puedan ser vistos. Se lisa, a ver si puedo ver el puntero, poner el colorcito. Bien. Entonces, luego se agrega agua para alisar los glóbulos rojos, quedan solamente los glóbulos blancos, se los coloca sobre un slide, se los colorea con algún colorante, puede ser Giemsa u otro tipo de tinciones. Luego se los observa al microscopio, se saca una fotografía, luego se los corta de esa fotografía y se los acomoda de a pares homólogos. De acuerdo a la morfología, obviamente. Esto es lo que se hacía antes, ahora ya todo se hace por FISH, como les decía en el slide anterior, pero básicamente lo que es un cariotipo. Entonces, si ustedes son cromosomas homólogos o bivalentes, también se llama. Fíjense entonces el número de cromosomas. Entonces, cuando yo hablo de una dotación cromosómica haploide o diploide, en este caso estamos hablando de diploide, una dotación cromosómica diploide, teníamos ¿cuántos cromosomas en total? 23 pares serían 46 cromosomas, ¿cierto? Esos son una dotación cromosómica 2N o diploide. Cuando hablo de haploide, es decir que tiene 23 cromosomas. 23 cromosomas, no 23 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas serían 46 cromosomas. ¿Estamos? Es una dotación diploide. Ahora, si vemos la dotación cromosómica en diferentes organismos, acá estamos en el Homo sapiens, en el hombre tiene 46 cromosomas, 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual, XX o XY, según sea varón o mujer. Mientras que en el chimpancé, fíjense, tiene 48 cromosomas, es decir, 24 pares de cromosomas. Y así en los monos, fíjense en el macaca, 48, y en el caballo, fíjense, en el caballo tiene 64 cromosomas, es decir, serían 32, ¿sí? 32 pares de cromosomas. En el burro, fíjense, tiene 31 pares de cromosomas. Ustedes habrán escuchado hablar cuando se cruza, por ejemplo, un caballo con una burra o una yegua con un burro. ¿Qué daba? ¿Alguien recuerda eso? Cuando se cruza, por ejemplo, un caballo con una burra. Una mula. Bueno, una mula. Dígame ahora, ¿esa mula es fértil o no? No, no es fértil. Es fértil, no entendido. Ahí está. Enzo también dice que es infértil. Sí, fértil. Es un concepto muy importante eso. Una especie, dos organismos pertenecen a la misma especie cuando al cruzarse dan una descendencia fértil. En este caso hay dos organismos, un caballo y una burra, los cuales son de diferentes especies.
Son de diferentes especies, por lo tanto, al cruzarse dan una descendencia que no es fértil. Entonces, dos organismos pertenecen a la misma especie, si al cruzarse dan un organismo fértil. ¿Por qué al cruzarse? Fíjense, tenemos un hombre y una mujer. El espermatozoide tiene 23 cromosomas, 22 autosómicos y uno sexual. El óvulo tiene 23 cromosomas, 22 autosómicos y es sexual. Puede ser X o Y en el caso de la mujer, X o Y en el caso del hombre. Al fecundarse, vamos a tener 23 pares de cromosomas. ¿Bien? Para dar una célula. Una célula diploide. Entonces, los gametos son haploides, es decir, tienen 23 cromosomas cada uno. Al fecundarse dan un cigoto, el cual tiene 46 cromosomas. 23 pares de cromosomas. A partir de ese cigoto se va a duplicar el número de células para formar el individuo, obviamente. Donde toda esa célula va a duplicar su material genético de una forma idéntica a través del proceso de mitosis, ¿no? Entonces, esa célula, el cigoto, es diploide, tiene 23 pares de cromosomas, mientras que cada gameto es haploide, tiene 23 cromosomas. ¿Está claro ese concepto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, una consulta que por ahí capaz que Sí, me adelanto. Sí. ¿Por qué la cucaracha tiene dos números, 23 y 24? Porque debe ser de diferentes, a ver, es la plata germánica, la cucaracha germánica. Porque tienen las cucarachas, la germánica y la americana, que los insectos normalmente tienen otra forma de diferenciarse en cuanto al sexo, a veces. Vamos a ver otro tipo de herencia ligada al sexo, que en el caso de la cucaracha, de los insectos en general, tienen otro sistema, no el XY como nosotros. Bien. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Gracias. Gracias por la... Y fíjense ahí en el cangrejo, el número de cromosomas que tiene. Así. Y vieron ustedes en el caso de la mora híbrida. La mora híbrida es una mezcla del genoma de la parra con la mora. En ese caso da una mora híbrida porque son dos organismos de la misma especie, de diferentes especies, perdón, que al fecundarse dan la mora híbrida, la cual no produce frutos. Es una ventaja a veces para que no produzca fruto, de esa forma no ensucia. Bien, entonces acá tenemos el cariotipo humano. Fíjense, los cromosomas son clasificados en grupo A, B, C, D, E, F, G y el par sexual. Esta constricción primaria es el centrómero, ¿cierto? Entonces tenemos, de acuerdo a la posición de la constricción primaria, que está al medio, entre este brazo y este brazo, dos brazos, por ahora vamos a decirlo así, el brazo y otro brazo, un brazo corto o brazo largo, vamos a llamarle por ahora. De acuerdo a esa posición, son de grupo A, son de grupo B, fíjese que va acortándose el brazo de arriba, brazo corto, se va cortando y en algunos casos casi desaparece, como aquí. De acuerdo a eso, entonces se los clasifica en diferentes grupos. Y tenemos el par sexual. Dígame, ¿este es el cariotipo de un hombre o de una mujer? De un hombre. ¿De quién? De un hombre. Un hombre. Perfecto. De un hombre. Porque tiene 20. Y si yo le digo que es el cariotipo de un mono, ¿qué me dicen ustedes? ¿Puede ser de un mono, sí o no? Podría decir que sí, pero no podría decir por qué.
No, porque dijimos que el mono tenía 31 pares de cromosomas, creo que algo así. Ah, sí, Teníamos ahí 4 o 5. Gabriel contesta en el chat, tenés un par más. Ajá, bien. Entonces, Mm. entonces, fíjense ustedes, una cosita más antes que sigamos. Fíjense, el hombre y el mono. Ahora, algo en favor de la teoría de la evolución, podría ser esta, ¿no? Pero bueno, nunca las teorías, todo puede cambiar, ¿eh? Fíjense, tenemos el chimpancé, tiene 48 cromosomas, ¿no? Y el hombre tiene 46, es decir, tiene 23 pares o 24 pares. Ahora bien, se piensa que durante la evolución, un par de cromosomas ha sido fusionado, ¿no?, desde el mono hacia el hombre para formar esta nueva especie que es el ser humano. ¿Sí? Entonces, eso estaría a favor, digamos, de lo que hace a la teoría de la evolución. ¿Sí? ¿Qué podría ser? ¿Qué sé yo? Vamos a irlo viendo. Sigamos. Es nada más un comentario, ¿no? Profe, en los comentarios Entonces, consulta algo Enzo. Pregunta si hay ¿cómo? Sí, especies. Enzo pregunta si hay especies cuyos cromosomas X e Y correspondan a la hembra y el XX al macho. vamos a ver cuando veamos herencia ligada al sexo, que no todo individuo que tenga un cariotipo XY es un hombre. ¿Sí? Porque hay un gen en particular que está por aquí. ¿Ven el pointer? ¿Ven el pointer ahí, el rojo? Sí, sí, sí. Chiquito, pero Sí, se sí. ve. Ajá. Hay un gen por ahí que es un gen que determina la masculinidad. Un gen que codifica para una enzima que produce hormonas masculinas, que le da las características fenotípicas de un hombre. Entonces, genotípicamente es un hombre, pero si tiene una mutación en ese gen en particular, da las características fenotípicas de mujer, porque no tiene las hormonas masculinizantes. ¿Eh? Vamos a ver un poquito más sobre eso. Muy buena la pregunta, eso. Bien. Entonces, aquí tenemos un cariotipo humano. Un cariotipo humano. ¿De un hombre o una mujer esto? ¿Qué me dicen? ¿Es un cariotipo de un hombre o de una mujer? ¿Me escucho? No sabe, no contesta, profe. Ah, ¿Qué es, un hombre o una no, mujer? Un hombre, perfecto. Bien. Entonces tenemos, No sé. cada uno de estos cromosomas, de estos pares, tenemos uno que viene el homólogo materno y el homólogo paterno. ¿Eh? Estamos hablando del par 5. Uno viene de la mamá y otro del papá. ¿Eh? Son los pares homólogos, los cromosomas homólogos. Dentro de cada uno de estos cromosomas tenemos las dos cromátidas hermanas. ¿Eh? Las cromátidas hermanas. ¿Qué es un cromosoma entonces? Un cromosoma es una hebra de DNA asociada a histonas altamente condensada. Altamente condensada. Entonces, en esa hebra de DNA podemos tener miles de genes. ¿Eh? Miles de genes. Ahora bien, les hago otra preguntita. No, soy re preguntón, así que ustedes me preguntan porque yo siempre los voy a vivir preguntando. ¿Eh? ¿Cuántas hebras de DNA entonces hay en una célula que se está dividiendo? ¿Cuántas hebras de DNA hay en una célula que se está dividiendo? No hablemos de cromosomas, estamos hablando de hebras de DNA asociadas a histonas. ¿Me escucho? O por el chat. 46, pregunta Enzo. Bien, Enzo. Enzo, me parece que estás recursando o qué. Bien, 46 hebras de DNA. ¿Ah? Imagínense toda la cantidad de hebras que hay en una célula. Hebras asociadas a histonas, que en el momento que la célula se va a dividir, se enrolla más, se empaqueta los nucleosomas para formar cromatina altamente condensada y que va a formar un cromosoma cada una de esas hebras. ¿No? Esas hebras están listas, empaquetadas en cromosomas para dividirse durante la fase M del ciclo celular. Entonces,
una forma muy fácil de distinguir en lo que es un hombre y una mujer. En el caso de la mujer tenemos 23 pares de cromosomas, 22 autosómicos y el par sexual XX. En el caso de la mujer, uno de los cromosomas X está inactivado, porque si los dos estuviesen activados, vienen los problemas de enfermedades neurológicas. Ya les voy a explicar un poquito más cuando veamos genética mendeliana. Uno de ellos debe inactivarse, por eso la mujer está mucho más protegida. Pongámosle que haya una mutación en alguno de estos cromosomas, en el materno o paterno, normalmente ese cromosoma que tiene la mutación que puede llevar a la muerte del organismo, se inactiva. Ese es el cromosoma inactivado. Eso se observa en una célula que está teñida, por ejemplo, con hematoxilina y eosina, algún colorante para la célula. Vemos como una mancha, como algo oscuro en el núcleo celular. Este es el núcleo, y aquí tenemos el citoplasma por esta parte. Esa cromatina altamente condensada es el cromosoma X. Entonces ese cromosoma que está muy pegado a la envoltura nuclear, ese cromosoma X inactivado se ve como una mancha que se llama corpúsculo de Barr. El corpúsculo de Barr, entonces, diferencia que esta célula es de mujer y esta célula es de hombre porque no contiene el corpúsculo de Barr. Entonces, ¿qué es el corpúsculo de Barr? Es uno de los cromosomas X que está inactivado en las hembras, en mamíferos. Bien, entonces cuando uno ve un cromosoma, ve dos partecitas. El brazo corto, o petit, P, petit, brazo corto, P, y el brazo largo, U. Entonces, y tenemos el centrómero. El centrómero entonces determina la longitud de los brazos. Brazo corto, petit, o brazo largo, U. Tenemos las dos cromátidas hermanas, cromátida hermana 1 y la cromátida hermana 2. Entonces, dentro de cada uno de estos cromosomas, bueno, dijimos que la posición del centrómero diferenciaba lo que corresponde a los diferentes tipos de cromosomas. Los cromosomas metacéntricos, ¿no? Por ejemplo, el cromosoma 1, que estaba en el grupo A, y tenemos aquí los cromosomas ya del grupo G, que son ya acrocéntricos, que casi desaparece lo que es el brazo P, petit. Entonces, de acuerdo a la posición de centrómero, tenemos cromosomas metacéntricos, cuando el brazo P es casi igual al brazo Q. El submetacéntrico es más corto el brazo P que el Q, y en el acrocéntrico casi, y ya no existe el brazo P, petit, ¿no? El brazo largo y el brazo corto, P y el Q. De acuerdo a eso, uno puede distinguir dónde está localizado, podemos distinguir regiones de ese cromosoma. Recordemos que este cromosoma que ustedes ven acá, una cromátida en realidad, ¿no? Ven, este cromosoma es una hebra de DNA que está altamente empaquetado. Una hebra de DNA altamente empaquetado. Entonces de aquí nosotros podemos decir que un gen está localizado en el cromosoma 1, brazo P, 22.2, que es un gen en particular, o un conjunto de genes a veces, porque recuerden que esto está altamente empaquetado. Entonces, estas zonas o bandas son regiones que uno le puede servir para localizar un gen en particular en un cromosoma en particular. Así, si decimos que un mosquito tiene 6 pares de cromosomas, entonces cada uno de esos pares va a ser una hebra de DNA que tiene muchos genes que va a codificar para genes que van a determinar un carácter fenotípico del mosquito. Y acá tenemos unas definiciones importantes. La definición de locus. Locus es lugar, lugar fijo. Y si queremos decir lugares, es loci, lugares en dos cromosomas. Recordemos que este puede ser uno de los cromosomas, el cromosoma materno, por ejemplo. Y vamos a tener también el cromosoma homólogo paterno. Entonces, en esta posición, que es el cromosoma 16, P12, 1, que estaríamos aquí, 16, P12, 1, es una posición donde va a haber genes idénticos entre el papá y el cromosoma de la mamá. En la misma posición vamos a tener en la misma posición 16P12.1,
va a haber en la misma posición vamos a tener el mismo gen, ¿ah? O el mismo conjunto de genes. ¿Ah? Entonces, eso es como nosotros podemos distinguir, ¿ah? O ubicar un locus. Un locus que es un lugar. ¿Cómo se diferencia? Primero, el número de cromosomas, en qué brazo está y en qué banda estaría ubicado. Y fíjense que siempre va aumentando desde el centrómero hacia los extremos. 16P 12.1, 12.3, 13.12 y así. Bien, el gen. ¿Qué es un gen? Un factor genético que ayuda a mantener una característica. Pero vamos a ver un poquito más allá que un gen es la unidad de herencia. Y vamos a estudiarlo en detalle. ¿Qué es un alelo? Es la forma alternativa del mismo gen. Ahora, esto es importante, el alelo, forma alternativa del mismo gen. Entonces, tenemos el cromosoma paterno, el cromosoma materno, que estaría por acá, ¿no? Cromosoma materno. En esta misma posición, vamos a tener el alelo paterno por aquí y el alelo materno por allá. Es la forma alternativa del mismo gen. Un gen codifica para una proteína X o para algo. Entonces, ¿qué es un alelo? Son formas alternativas del mismo gen. Están localizados en la misma región en el cromosoma materno y en el paterno. Formas alternativas del mismo gen. Por ejemplo, si en esta región 16P 12.1 codifica para, damos un ejemplo, para hemoglobina. Hemoglobina. O para beta globina. Entonces, en esta región tenemos para beta globina paterna y el gen para beta globina materna. Entonces vamos a tener en esta misma posición formas alternativas del mismo gen para beta globina. Entonces aquí tienen ustedes un cariotipo, ¿no? Hecho con esta técnica de Fish, ¿no? Que es más fácil. Obviamente ahora con el Photoshop uno puede sacar la foto, ¿no? Esto usando sondas. Ya vamos a ver en lo que hace la técnica de biología molecular, para diferenciar los cromosomas, diferentes pares cromosómicos con diferentes colores. De esa forma uno puede usar Photoshop, acomodarlos y ver si hay alguna falta en algún pedacito de alguno de los cromosomas o que hay alguna alteración, ¿no? En el genoma. Que eso vamos a ver en daño y reparación del material genético. Bueno. Entonces recuerden el concepto de mitosis, fíjense el ciclo celular, acá están los tiempos, fíjense. En el ciclo celular tenemos la interfase y la fase M. Está desproporcionada, obviamente, para mostrar todas las fases de la mitosis. Pero fíjense, la mitosis dura 30 minutos, que es el tiempo necesario para que los cromosomas vayan hacia el centro, se alineen y luego sean repartidos en las dos células hijas, ¿eh? Para llegar a esto. Entonces, fíjense, la fase G1 dura 9 horas. ¿Ah? Es el tiempo necesario para sintetizar enzimas que van a duplicar el material genético, ¿ah? Para generar dos células genéticamente idénticas, mitosis. Luego, la fase G2 dura 4.5 horas, ya para empaquetarse, duplicar la cantidad de organelas necesarias para las dos células hijas. ¿Ah? Y la mitosis, obviamente, que dura 30 minutos. Entonces, en total esto hace 24 horas. En una célula animal, estamos hablando, ¿eh? Una célula de mamífero, en realidad. Entonces, acá tienen lo que pasa en cada una de las fases de la mitosis. Tenemos la profase, la metafase, anafase, telofase. Para dar dos células idénticas. Entonces, la mitosis, tenemos una célula diploide, duplica su material genético durante la fase S, y luego se divide en dos células hijas que tienen igual dotación cromosómica. Entonces, si empezamos con una célula que tiene 23 pares de cromosomas, vamos a terminar con dos células hijas que tienen 23 pares de cromosomas. Entonces tenemos nuevamente la mitosis en la interfase, ¿no? En las diferentes etapas. Repasen un poquito en CARP, creo que en bibliografía está. Bien, en cambio en la meiosis, ¿no? La meiosis, ¿dónde ocurre en un organismo? Ocurre
en las gónadas, ¿ah? Ya sea en los ovarios o en los testículos. Entonces, ¿dónde ocurre la meiosis? Es en los órganos germinales, en las gónadas. ¿Para qué sirve la meiosis? Para generar gametos. En la meiosis empezamos con una célula que es diploide y terminamos con 4 células hijas haploides. Es decir, empezamos con una célula que tiene 46 cromosomas y terminamos con 4 células que son haploides, que tienen 23 cromosomas. 46 cromosomas a 23 cromosomas. Esto ocurre tanto en los testículos, empezando por el espermatocito, o en los ovarios, donde están los ovocitos. Entonces, se duplica el material genético, se divide una vez y se divide otra vez. Es decir, teníamos 46 cromosomas, se duplicó para dar 92 cromosomas, se dividió para dar 2 células que tenían 46 cromosomas, las cuales se dividieron para dar 4 células que tienen 23 cromosomas cada uno. Lo mismo pasa en los ovarios. Entonces en la meiosis tenemos una meiosis 1, una meiosis 2, parecido como lo que sucede con la mitosis, las mismas etapas, ¿no? Anafase, etc. Bien, en la meiosis, ¿por qué es importante la meiosis? Dijimos que eso ocurría en las células germinales. Entonces la meiosis tiene 2 etapas, la meiosis 1 o meiosis 2. En la meiosis 1 también se llama meiosis reductiva, ¿eh? En la cual se separan los cromosomas homólogos. Dijimos que empezábamos por una célula que era diploide, ¿cierto? Se duplicaba el material genético, ¿eh? Ya vamos a tener 92 cromosomas. Si acá teníamos 46 cromosomas, acá tenemos 92 cromosomas. Se empaquetan y se dividen, ¿eh? A las células hijas. Ahora vamos a tener 2 células que son diploides, ¿no? Son estas 2. Luego estas células continúan dividiéndose para dar 4 células hijas que son haploides. Entonces tenemos que en la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos, materno y paterno, pero es algo azaroso. Por eso la gran diversidad que tenemos en los organismos que se reproducen por reproducción sexual. Los cromosomas homólogos maternos, el par 1, materno y paterno, puede ir el materno para un lado y el paterno para el otro lado. En el par 2 puede ocurrir lo contrario, y en el par 22 puede ocurrir lo azaroso. Entonces es una forma de generación de diversidad. Por eso no hay 2 seres humanos idénticos. Sino, bueno, obviamente los gemelos idénticos o gemelos, ahí puede haber que sean genómicamente idénticos, pero vamos a ver que pueden cambiar algo. Por decir, no, pero son gemelos, pero no se parecen, porque uno está viviendo en China y otro está viviendo en Estados Unidos. Y vamos a ver por qué, un poquito más allá. Y después tenemos en la meiosis 2, también se llama meiosis separativa, en la cual se van a separar las cromátides hermanas. Entonces en la meiosis 1 se separan las cromosomas homólogos materno y paterno, y luego en la meiosis 2, cada uno de estos, de las cromátidas, por ejemplo en este cromosoma materno, se van a separar en células aparte. Entonces en la meiosis 2 se separan las cromátidas hermanas, y en la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos. Por eso yo le ponía más hincapié en lo que hace a quienes son pares homólogos y las cromátidas, ¿eh? Bien, la meiosis 1. La meiosis 1 sería como una mitosis, ¿eh? Entonces, la meiosis en realidad son 2 mitosis, una mitosis y después otra, ¿eh? Entonces, la meiosis 1 tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. En la meiosis 2 vamos a tener también profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Bien. En la meiosis 1, primero se duplicaba. Esta era la ovogonia o las espermatogonias. Son células que están en las gónadas, ¿eh? En los ovarios o en los testículos. Se duplica el material genético para dar células que tienen dotación cromosómica tetraploide, serían 92 cromosomas, ¿eh?
Y algo muy interesante ocurre en la profase 1. En la profase 1, los cromosomas homólogos, el par 1, por ejemplo, acá tenemos nada más que 2 pares de cromosomas, pero en realidad recordemos que tenemos 23 pares, pero por cuestión de, para que ustedes puedan verlo, solamente se grafican 2 pares de cromosomas, ¿eh? Entonces, la profase 1, lo primero que ocurre es que los cromosomas materno y paterno del par 1 se reconocen a través de sus telómeros, ¿eh? Y se adosan a la envoltura nuclear, ¿eh? Y se alinean los cromosomas homólogos, uno materno, uno materno, que es rosadito, y el celeste o blanco sería el paterno. Entonces se reconocen a través de sus telómeros, se alinean, ¿eh? Para formar bivalentes o tétradas, que serían 4 cromátidas. Ocurre la sinapsis, y ocurre algo muy importante llamado crossing over, recombinación homóloga, crossing over o recombinación homóloga, o recombinación génica también. Recombinación homóloga porque ocurre entre cromosomas homólogos. Entonces, ¿qué sucede ahí entonces en esta profase 1? Esa profase 1 tiene varias subfases, digamos. No importa el nombre, chicos, lo que importa es qué sucede, porque es importante, ¿eh? Fíjense, en la profase 1 ocurren varias subfases, ¿eh? Leptotenes, cigotenes, paquitenes, diplotenes, y así. ¿Eh? Bien, entonces dijimos que se reconocían los cromosomas homólogos maternos, el rosadito, y azul, el paterno. Se reconocen, se forman este complejo sineptonémicos, entonces ahí ocurre el intercambio de material génico entre el cromosoma paterno y materno. Fíjense, acá tenemos el cromosoma paterno que tiene una partecita de un brazo, ¿eh? De una cromátida del cromosoma materno, ¿eh? Entonces, se forma este complejo, llamado complejo sineptonémico, se acercan muy cerca, ocurre intercambio de material génico o recombinación o crossing over entre las cromátidas de cromosomas homólogos, ¿no? Son cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos. Entonces, ahora este cromosoma paterno tiene una partecita de cromosoma materno y el cromosoma materno tiene una partecita de cromosoma paterno. Entonces, en la profase 1, como dijimos, tenemos todas estas subfases, tenemos el complejo sineptonémico, el reconocimiento de los cromosomas homólogos por los telómeros, la adhesión, la formación de complejo sineptonémico, y aquí en el paquiteno es donde ocurre lo más importante, que es el crossing over, la recombinación homóloga. Una vez que se recombinó, quedan estas marquitas que serían los quiasmas, que serían lugares de recombinación. Recombinación quiere decir intercambio, ¿no? Para que queden claros. Entonces aquí tenemos los cromosomas homólogos, los maternos en rosadito, los paternos en azul. Ocurre intercambio de material genético. Ahora tenemos este cromosoma materno que tiene un pedazo de cromosoma paterno. Pero fíjese, estamos hablando de cromosomas homólogos. Esto no ocurre entre el cromosoma 1 y el cromosoma 22. Ocurre entre el par 1, el cromosoma materno y paterno. Y es la base de la generación de la diversidad. Por eso ninguno de nosotros nos parecemos ni al papá ni a la mamá. No somos idénticos, digamos, a ellos. Tenemos similitudes porque tenemos todos estos genes, ¿sí?, que no han sido intercambiados. Pero esto nos da las características de únicos, ¿no? Ese proceso de recombinación homóloga ocurre a través de varias enzimas que van a producir corte, van a eliminar nucleótidos, ¿no?, y van a permitir el intercambio de material genético. Esto lo vamos a ver cuando veamos replicación, recombinación génica, ¿no?, para que se produzca ese intercambio. Es decir, no es algo que ocurre espontáneamente, sino que requiere de enzimas. Esas enzimas obviamente están codificadas por otros genes en el genoma del individuo o de la célula. Es decir, que no hay proceso biológico que no requiera una enzima. Todo proceso biológico requiere una enzima. ¿Quién codifica esa enzima? Un gen, dentro del genoma. Entonces estamos hablando de la meiosis 1, que ocurría la segregación de cromosomas homólogos. Entonces, una vez que hubo intercambio de material genético, pasamos a la siguiente fase, que es la metafase 1 y la anafase 1.
en la cual se separan los cromosomas homólogos, materno y paterno, pero ya tienen alguna variación ya. Eso, recuerden que esas cromátidas donde hubo intercambio van a ir a formar espermatozoides y óvulos. Óvulos. La separación de esos cromosomas homólogos no es algo espontáneo tampoco, sino que depende de ciertos controles en el ciclo celular. Por ejemplo, en este caso, para la separación de los cromosomas homólogos están unidos entre sí a través de proteínas, los cuales durante el ciclo celular aumenta la expresión de una proteína que se llama separasa, que degrada colchicina, coesina, que va a permitir que los cromosomas homólogos se desprendan y puedan ir cada uno a sus polos respectivos. Entonces recordemos que en este caso el cromosoma paterno y materno, el paterno va a ir hacia una célula y el materno hacia otro. Recordemos que cada uno de estos cromosomas homólogos tiene 2 cromátidas. Entonces, es el par 1. En el par 2 puede ocurrir lo inverso. Pueden ir a polos opuestos. Y de ahí otro lugar para generación de la diversidad. Entonces, ya dijimos, 1, generación de la diversidad a través del intercambio, el crossing over. 2, la distribución de cromosomas homólogos, que puede ser azaroso para cada uno de los pares homólogos. Y el tercero va a ser la separación de las cromátidas hermanas. Y en la meiosis 2, entonces, ya tenemos los cromosomas homólogos separados, tenemos células diploides. Ahora, en la meiosis 2, lo que va a ocurrir es la separación de las cromátidas hermanas. Fíjense, una cromátida fue para un polo y otro para otro polo, ¿no? Y así para el otro, en las otras células también. Y en fin, vamos a tener 4 células haploides. Estas células haploides, ¿qué son? Son gametas. Pueden ser espermatozoides u óvulos. Que cuando llegue el momento de la fecundación, tenemos 23 cromosomas. 23 cromosomas va a dar el cigoto, que es diploide. Y a partir del cigoto va a empezar la mitosis. Entonces, ¿la meiosis para qué sirve? Para generar gametos. ¿Para qué sirve la meiosis? Para generar gametos. ¿Para qué sirve la mitosis? Para generar células genéticamente idénticas. En este caso tenemos que iniciamos con una célula que es la espermatogonia y terminamos con 4 células que no son iguales a la espermatogonia. Hubo intercambio de material génico. Y ahí que cuando estas células, estos gametos se fecunden, van a dar lugar a un organismo totalmente diferente. Por eso, el bebé no se parece ni a la mamá ni al papá. Es decir, el bebé es único, ¿no? El cigoto es único. El cigoto generado por fecundación de un óvulo de una mujer afroamericana con un hombre afroamericano, da lugar a un cigoto que si es trasplantado a una mujer caucásica, rubia, vamos a tener, la mujer rubia va a tener un bebé, es negro obviamente, porque es afroamericano. ¿Por qué? Porque es lo que codifica su genoma. Bien, entonces durante la separación de las cromátidas hermanas sucede algo similar, se aumenta la expresión de ciertas ciclinas, que son proteínas que van a controlar el ciclo celular para que progrese. Esto lleva a que se degrade esa coesina entre las 2 cromátidas hermanas. Recordemos que este es un cromosoma, tenemos cromátidas hermanas, algunas han sufrido intercambio durante la profase 1 de la meiosis 1. Se degrada la coesina, entonces vamos a tener 2 cromátidas individuales que van a ser ya. Entonces, para el par 1, para el cromosoma 1, una cromátida va a ir hacia un lado, hacia el otro, y para el 2 puede ir a la inversa, y así para cada uno de los 22 pares. Otra forma de generación de la diversidad. Y de ahí que un cambio en el medio no pueda matar toda la especie, porque aquellos que mejor se adaptan son los que van a sobrevivir y se van a reproducir. Entonces, en la metafase 2, en la fase 2, fíjense, tenemos las cromátidas hermanas, la separasa, que va a degradar la coesina, de esa forma, para que pueda progresar desde la metafase a la anafase. Esto es más que todo mecanístico. Bien. Obviamente las bacterias son haploides, como habíamos dicho. Se dividen por mitosis. En cambio, en organismos que son diploides, estamos hablando de hongos, estamos hablando de plantas y animales,
en hongos también obviamente, en los cuales se generan dos gametas que son haploides, que al fecundarse van a dar organismos diploides. Entonces, tenemos aquí la mayor parte de la vida de un organismo superior, de un animal superior, están en fase 2N las gametas, o sea, las espermatogonias. A través del proceso de meiosis se generan gametos, los cuales van a fecundarse para dar nuevamente a un individuo que va a producir gametos, para producir la próxima generación. Bien, vamos a ir resumiendo que la meiosis, ¿dónde ocurre? En las células germinales. ¿Para qué sirve? Para generar gametos, lo cual da gran variabilidad. Empezamos por una célula que tiene 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, se duplica su material genético durante la interfase, la fase S, y luego durante la fase M se divide una vez y dos veces. Entonces 46 cromosomas y llegamos a producir 4 gametas que son diferentes genéticamente a la progenitora a través del proceso de crossing over que ocurre en la profase 1, de la meiosis 1, vamos a tener 4 gametos, ya sean espermatozoides u óvulos, que son haploides. La mitosis, al contrario, ocurre en células somáticas. ¿Para qué sirve? Sirve para reparar, obviamente, si es una herida en la piel, cuando estas células en el proceso de reparación se van a duplicar la cantidad de células y van a generar una cicatriz o reparación de la piel. Esa reparación de la piel requiere que sean células de la piel y no sea una célula hepática, por ejemplo. También sirve para la diferenciación celular y el desarrollo. Obviamente dijimos que el cigoto, a partir del cigoto, se dividían las células una vez, dos veces, tres veces y así de forma exponencial, a través de mitosis. Una célula duplica su material genético y da 2 células diploides genéticamente idénticas a la progenitora. Entonces acá hay una diferencia fundamental. La mitosis, empezamos por una célula diploide para dar 2 células diploides que son genéticamente idénticas al progenitor. Mientras que en la meiosis, a partir de una célula diploide, que es una ovogonia o espermatogonia, a través del proceso de meiosis da 4 células que son haploides y genéticamente diferentes a la originaria. Acá tenemos la espermatogénesis que ocurre en los testículos, la ovogénesis en los ovarios. Normalmente la espermatogénesis ocurre de forma continua, la producción de espermatozoides, mientras que en la ovogénesis ocurre en los ovarios y ocurre durante el proceso embrionario. Eso es muy importante. Y se termina en cada ciclo menstrual, en el caso del ser humano, de la mujer. Entonces, como dijimos, los espermatozoides están continuamente siendo producidos en los testículos a través del proceso de meiosis, mientras que los óvulos son producidos durante el desarrollo embrionario, aproximadamente a los 6 meses, ya están formados todos los óvulos que van a ir madurando durante cada ciclo menstrual. Es decir, que una mujer nace con todos los óvulos que va a producir durante toda su vida. Se quedan parados en una etapa que es la metafase 2. En esa metafase 2 estarían detenidos. Cuando la mujer entra cuando inicia sus periodos, continúa el desarrollo, o sea, la maduración, la meiosis. Fíjese, la meiosis queda parada en la metafase 2. Cuando la mujer madura sexualmente, esto produce, a través del cambio por ejemplo, la producción de progesterona, lleva a que progrese el ciclo celular y pueda pasar de la metafase 2 a la anafase 2 y ser liberado a través de las trompas, y ser fecundado por un espermatozoide. Entonces recordemos una cosa. La mujer nace con todos los óvulos que va a producir durante cada ciclo menstrual. Entonces, primer ciclo menstrual, un óvulo de uno de los ovarios, segundo por el otro ovario, por eso siempre duelen o de un flanco o del otro flanco.
liberando mes a mes un óvulo. Entonces, los óvulos ya están preformados, lo que pasa es que debe progresar el ciclo celular, que está detenido en la metafase 2. Recordemos esto, una vez que está fecundado, esto es división meiótica para producir los gametos, división mitótica para producir, para duplicar de forma exponencial o para multiplicar de forma exponencial el cigoto. Luego, a través del proceso de diferenciación celular y regulación de la expresión génica, vamos a tener diferentes tejidos. Esto vamos a ir viendo a medida que progresamos. Bien, fíjense, pero cuando la mujer madura, más allá de los 40, 45 años, puede ocurrir que el ciclo progrese para producir los gametos de la metafase 2 a la anafase 2 y que algunos óvulos no tengan los 23 cromosomas, que tengan 22 y esta tenga 24 cromosomas, un cromosoma más. Entonces va a haber óvulos que no van a tener alguno de los cromosomas, ¿no? Y otros que van a tener uno de más. Entonces cuando se fecundan, fíjense entonces, este óvulo que tiene uno de más, algún cromosoma de más, con un espermatozoide normal, esto va a llevar a un cariotipo como esto. Un cariotipo como esto. ¿Es un hombre o una mujer? ¿Un hombre? Es un hombre. ¿Ah? Hombre. ¿Es un hombre Un o una hombre. mujer? Fíjense el par sexual. Una mujer, dice Gabriel Cuello. Ajá, es una mujer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tiene 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual XX. Ahora, si hubiese sido otra especie, obviamente, hubiera dicho, no, es un mono, y es un mono macho o un mono hembra. En este caso estamos hablando de una mujer, ser humano, que era mujer. Bien. Pero hay algo característico. Esta mujer tiene un cromosoma más, es decir, tiene 47 cromosomas en lugar de tener 46. A eso se le llama la trisomía 21 o síndrome de Down. Esos son los pacientes de síndrome de Down, el cariotipo de una mujer con síndrome de Down. ¿Por qué se puede producir? Por este fenómeno que se llama no disyunción o falta de disyunción, lo cual ocurre en mujeres de edad avanzada, en lo cual al progresar de metafase 2 a telofase 2, de metafase 2 a anafase 2, hay algunos óvulos que van a tener un espermatozoide más. Y si justamente ese óvulo es fecundado por un espermatozoide normal, vamos a tener este cariotipo. ¿Está? Ahora bien, este es el cariotipo de una mujer con síndrome de Down. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si saco una célula de la mucosa bucal? Pongámosle que queramos hacer un cariotipo y saquemos alguna célula de la mucosa bucal y que podamos dividirla, supongamos, y que tengamos un cariotipo. ¿Va a ser diferente? Este cariotipo fue hecho, estaba la mamá embarazada, se le sacó líquido de la pancita por amniocentesis, una técnica que se llama, y se hizo un cariotipo. Ahora bien, este cariotipo va a ser igual en las células, en una célula obtenida de una célula epitelial, supongamos, a una célula de la sangre, ¿va a ser diferente? ¿Sí o no? Lo que quiero decir es, ¿el cariotipo de todas sus células es igual o no? Bianca contesta en el chat que serán todas las células iguales. Perfecto, porque dijimos que todas las células de nuestro cuerpo son genéticamente idénticas. Todas tienen 46 hebras de DNA cuando se está dividiendo. ¿Está bien? Entonces, tenemos todas las células tienen el mismo genoma, es decir, la misma cantidad de genes, tienen 46 hebras de DNA cuando la célula se está dividiendo. ¿No? Eso quiero que quede claro. El genotipo es el mismo, el cariotipo es el mismo, el fenotipo puede cambiar, obviamente, como vamos a ver un poquito más allá. Bien,
¿Cuál es el significado biológico entonces de la meiosis? Bueno, a nivel genético da gran diversidad debido al crossing over, la segregación cromosómica, ya sea cromosomas homólogos y también las cromátidas hermanas cuando se separan, ¿no? Entonces, tenemos tres fuentes de variabilidad. Uno, el crossing over. Dos, la segregación de cromosomas homólogos. Y tres, la segregación de cromátidas hermanas, que puede ser azarosa para cada uno de los pares. También nos permite la reducción cromosómica. Imagínense ustedes, si en lugar de nuestros óvulos y espermatozoides, en lugar de tener 23 cromosomas, tenían 23 pares de cromosomas, cuando se fecundan, ¿cuántos cromosomas vamos a tener? Tenemos óvulos diploides, espermatozoides diploides, se fecundan. ¿Cuál va a ser la dotación cromosómica del cigoto? Luego de fecundado, 46. 46 pares de cromosomas. ¿Está bien? Teníamos 23 pares de cromosomas, 23 pares de cromosomas se fecundan, ya tenemos 46 pares de cromosomas. Y en la próxima generación se fecunda ya teníamos 92 pares de cromosomas. Sería un desastre. Por eso es importante que la meiosis es importante como un proceso de reducción cromosómica, para que nuestros óvulos y espermatozoides tengan 23 cromosomas, no 23 pares de cromosomas. Entonces al fecundarse van a dar un cigoto con 23 pares de cromosomas. ¿Está? Esto de no reducción cromosómica ocurre en algunas plantas, y es importante que tienen valor biotecnológico. Vamos a ver un poquito más allá, como algunas plantas que pueden tener no 2N como nosotros, sino 5N, 6N, etc. ¿Entienden el concepto de reducción cromosómica? Es importante que los gametos sean haploides. ¿Ah? Y para el nivel organismo es importante el mantenimiento de las especies. ¿Para qué? La meiosis es importante para mantener la especie, porque de esa forma se producen los gametos. O en el caso de los hongos, las esporas. En el caso de la planta, el polen. Entonces, eso es muy importante, por eso es importante la meiosis. Entonces, vamos a ir concluyendo. Los cromosomas pueden ser vistos durante la fase M del ciclo celular. No se ven durante la interfase. Los cromosomas son cromatina condensada. ¿Estamos? Son hebras de cromatina condensadas. Entonces, ¿cuántas hebras de DNA tenemos en una célula que se está dividiendo? 46 hebras de DNA. ¿Cada cromosoma hay muchos genes? Sí. En total teníamos 30.000 genes en una célula, en el ser humano. En cada célula, obviamente. ¿Diferentes organismos tienen diferentes números de cromosomas? Sí, eso daba diferencias de concepto de especie. La reproducción sexual de los organismos involucra la división mitótica y división meiótica. Primero, para generar los gametos, y segundo, para multiplicar el cigoto. La división mitótica ocurre en células somáticas, que sirve para la reparación y mantener la población de células. En el caso de bacterias no ocurre por división mitótica. La división meiótica ocurre en células germinales y es importante para la gametogénesis. La mitosis involucra la replicación del genotipo, del genoma, o la duplicación del genoma, luego seguida por divisiones meióticas para dar 4 células haploides. Bueno, importante la diversidad, bueno, en realidad está todo lo que yo he venido haciendo hincapié. La chance de alteraciones cromosómicas ocurre con mayor frecuencia en hijos de madres de mayor edad. Discutir. A eso es lo que nos referimos recién en el caso de la generación de algunos óvulos que tengan algún cromosoma de más o que no tengan. Eso da lugar a varios tipos de alteraciones cromosómicas, que lo vamos a ver cuando veamos daño a la genética. Bueno, chicos. Como material tenemos esta clase, ¿no? El CARP está muy bueno y el Becker está muy bueno en el capítulo 20, capítulo 14, para la clase de reproducción celular. Como material multimedia, fíjense esto. En el Pearce, todo esto lo que hemos ido discutiendo hoy, que es extensísimo, que es mucho, está en los primeros capítulos. Creo que yo lo
tenía... ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Hello? No, profe, ¿Se me por lo durmieron? menos no. No, estamos acá. No se me duerman. Bueno, entonces yo lo que recomiendo para esta primera parte, ir viendo capítulo 1, capítulo 2 del Pierce. Bien. Capítulo 1 y 2. Está muy fácil para leerlo. Me encantaría si alguien pudiese... Leo, Sí, sí, ¿estás por estoy. ahí? Sí, Sí, sí. Leo, ¿qué hacemos? ¿Cortamos ya la grabación? Listo, ahí la corto, ahí la corto. Gracias, Leo.